ver la factorización de trinomios. Existen dos tipos de factorizaciones elementales y se les llama por la estructura o forma de dicho trinomio. Por ejemplo, la forma más básica es x cuadrada más bx más c. Otra forma es ax cuadrada más bx más c. Si te das cuenta, la única diferencia pues es el factor inicial. Todo lo demás permanece igual. Muy bien, ¿a qué se refiere esto? Bueno, es importante que comprendamos que se refiere a un molde. Es decir, cuando vamos a factorizar, tú tienes que buscar entre todas tus formulitas de factorización cuál es la que más se ajusta por factor común, por un binomio al cuadrado, por una diferencia de cuadrados, o por trinomios. Entonces, características elementales. Tienen que ser estrictamente tres términos. Para que aplique esta factorización, que es la de los trinomios de estas dos formas, tiene que ser estrictamente tres términos. Otra característica, el primer término tiene que tener raíz cuadrada exacta. Puede ser una x cuadrada, puede ser una x a la 4, pero no puede ser una potencia que al menos de primera instancia no tenga una raíz. Tendríamos que buscar alguna otra factorización. Entonces son elementos muy importantes. Otro elemento, al final el último término tiene que ser una constante. Muy bien, otro detalle importante. La misma variable con la que está iniciando tiene que ser la misma variable grado 1 o grado más abajo de la variable principal, que en este caso es una x. Puede ser una y también, pero tiene que ser y con y, z con z, a con a, pero tiene que ser la misma letra. Entonces, este requisito es muy importante. Si en alguna razón el trinomio no tiene esa forma, tendríamos que buscarle alguna otra factorización. Un ejemplo, si esto apareciera por aquí una y, bueno, pues entonces esta y hace la diferencia con esta situación y por lo tanto ya no lo puedo factorizar así. ¿Okay? Entonces tengo que observar muy bien el trinomio. Ahora, ¿cómo lo vamos a factorizar? La clave es la siguiente. Tienes que pensar, vamos a abrir aquí un par de paréntesis. Esto lo vas a hacer siempre. Tienes que pensar en un par de números que multiplicados te den el tercer factor. Y ese mismo par de números tiene que darte el valor del centro, pero sumado. Entonces, debes de analizar la situación y pensar, ¿qué par de números multiplicados me dan 12? Bueno, pues si 6 por 2, por ejemplo, pensamos rápido, pues me genera el 12, pero al sumar 6 más 2 me da 8, yo necesito que sea 7. Otro par de números sería 4 por 3, son 12 también, y sumados 4 más 3 son 7. Entonces, si te fijas, la combinación correcta es 4 y 3. Entonces, lo que tú vas a hacer es lo siguiente. Vas a poner el factor de la variable al principio. Como todos son positivos, entonces tú nada más tienes que poner dos positivos, pero un valor va a ser 4 y otro valor va a ser 3. Y eso es básicamente toda la factorización que vas a hacer. Estamos descomprimiendo el trinomio en los factores que lo originaron. Recuerda que para determinar si la multiplicación es correcta o incorrecta, tienes que aplicar FOIL. Vamos a hacerlo rápidamente. Sería multiplicar estas x con x más 3 y luego 4 por los mismos factores. Comenzamos, sería x por x, x cuadrada, x por 3, todo es positivo. 3x, después 4 por x, 4x y 4 por 3, 12. El último ya no contiene la x. Si te das cuenta, los dos factores son positivos, por lo tanto estos dos se van a sumar, no se van a cancelar. Entonces quedaría x cuadrada más 7x más 12. Y si observas, esta expresión es exactamente la misma que con la que iniciamos. Vamos a ver ahora un ejemplo más de la factorización de trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. Tengo el trinomio, veo que es la misma variable, por lo tanto cumple ese requisito, son tres términos y la variable del centro tiene grado 1 y esta tiene una raíz cuadrada exacta. Por lo tanto, perfectamente cumple para el requisito de esa forma de trinomios.
Muy bien. Lo que tenemos que buscar, de acuerdo al ejemplo anterior, es el valor de aquí tiene que estar, el par de números tiene que estar multiplicado. Y por este lado, que es el del centro, es sumado. Aquí puede funcionar sumado o restado. ¿Okay? Las dos operaciones funcionan, pero únicamente en el centro. Para este tipo de factorizaciones no nos vamos a preocupar por este valor. ¿Por qué? Porque este siempre va a ser 1, al menos para este caso. Cuando veamos esta factorización, esa A puede ser diferente de 1. Pero en este caso, siempre que veamos trinomios en el que aquí no hay, por así decirlo, ningún factor o es 1, pues entonces lo vamos a resolver de esa forma. Muy bien, hay que pensar qué par de números, siempre vamos a abrir paréntesis. ¿Qué par de números? Aquí ya puedes poner también la X porque pues es el factor con el que iniciamos. El par de números que multiplicados me den 3, pero al mismo tiempo sumados o restados me van a dar menos 2. Aquí es importante que veamos que la multiplicación tiene que ser negativa. Entonces, para que sea un menos 3 multiplicado, a fuerzas tiene que ser un negativo multiplicado por un positivo, no pueden ser el mismo signo. Así que ya estoy viendo que se va a tener que efectuar una resta en el centro. Entonces, ¿qué par de números multiplicados me dan menos 3? Bueno, si por ejemplo pensamos, pues sería menos 3 por menos 1, perdón, por más 1, te genera el menos 3. O un 3 por menos 1 te genera también un menos 3, más menos por más y más por menos. La respuesta es menos 3. Y si observas, en el primer caso, menos 3 más 1, efectivamente me da el menos 2, porque es una resta y permanece el signo del mayor, que es negativo. Así que menos 3 más 1 equivale a menos 2. Es esta operación de aquí. Entonces, la combinación correcta es menos 3 más 1. Para este caso ya existe un negativo y un positivo. Así es como vas a encontrar el factor de números. Recuerda que tiene que ser el mismo par de números. Vamos a comprobarlo. Aplicamos FOIL. Comenzamos, sería x por x, x cuadrada. Después x por 1, pues es solamente una x. Menos, ahora el siguiente, menos 3 por x, es menos 3x y menos 3 por más 1, menos 3. Términos semejantes, los dos del centro son semejantes, más 1, aquí es un 1, menos 3 es menos 2. Menos 2 de x, menos 3. Y si lo observas, pues es exactamente el mismo con el que iniciamos. Esto demuestra que la factorización que hicimos de la forma x cuadrada más bx más c es correcta.